deseo toda la felicidad y la conciencia para ser tú. Soy Cristabel Ramírez, psicoterapeuta, y estamos en Imperfecta Vida. Muchas gracias por unirte a Imperfecta Vida. Muchas gracias por habernos acompañado en cada episodio de la primera temporada, y si no lo has hecho, te pedimos que regreses y que vayas al canal de Cristabel Ramírez, psicoterapeuta, busques la primera temporada de Imperfecta Vida y te invitamos a que lleves la secuencia de cómo en esta imperfecta vida podemos cambiar y solidificar quiénes somos y cómo somos, basándonos en las cosas que nos pasan en esta vida. En esta segunda temporada, lo que les quiero acompañar y que me acompañen es en experiencia y en el proceso, casi 3 años después del proceso de cáncer, nosotros decimos de la noche oscura del alma a nivel espiritual que me tocó pasar en el 2023. Estoy a 3 años de cumplir este episodio en mi vida, este proceso tan fuerte y tan veraz con el que pude redescubrir esta imperfecta vida para cada uno de nosotros. Este es el episodio 5 de la segunda temporada y quiero hablarles sobre la familia y el cáncer. El enfoque de cómo el cáncer impacta emocionalmente, económicamente y cómo cambia la forma de sistema en la familia, la incertidumbre colectiva, el miedo hacia la sombra de la muerte que está en un proceso de cáncer, los silencios, los miedos y cómo cambian los vínculos y la vinculación cuando alguno de la familia tiene cáncer y tienen que pasar todos el proceso. No hay ninguno que se salve de un proceso. Y quiero contarles la experiencia de mi familia. Hoy quiero hablarles un poquito sobre lo que nunca realmente a veces se nombra y se padece y aparece cuando el cáncer sucede, y eso es cómo la familia lo puede llevar. La familia es un sistema, sabemos que es el sistema de la célula del sistema social, y la familia tiene un sistema propio, una forma de manejarse, una forma de llevarse. Cuando estamos estudiando nos enseñan que es papá, mamá, hijos, pero en los sistemas a nivel psicoemocional y energético de la familia, cada uno de los componentes de la familia, cada uno de los seres de la familia tiene un papel que juega. En mi caso, nosotros somos 6 hermanos de parte de mamá y papá con los que yo conviví. Son 5 hermanos con los que yo conviví y 2 antes que yo y 3 después de mí. Eso quiere decir que si ustedes miran el proceso de mi familia, yo quedé justo en medio. Es como el proceso de la balanza. ¿Y por qué? Porque también existen 2 fuera de esta familia que por supuesto existen y que existen como en toda la parte sistémica. Entonces yo nuevamente vuelvo a quedar en medio. Por algo soy la psicóloga, por algo soy la loca de la casa y por algo soy de alguna manera la que podía combinar y sostener las 2 partes de la familia. Entonces, al enfermarme yo, el movimiento se hizo ya cuando mi papá faltaba, ¿verdad? Que había sido unos años atrás. Había habido otro movimiento en donde nos habíamos movido en cuáles eran los papeles que jugábamos, pero yo seguía quedando en medio. Entonces, el proceso de haber enfermado yo de cáncer, aunque hubiera sido cualquiera, pero el hecho de haber quedado yo en medio desbalanceó la parte familiar. ¿Qué significa? Que para lo que yo representaba para cada uno de ellos, se notó y se pudieron identificar qué era lo que yo representaba o qué era lo que yo significaba para ellos, y cómo ellos en ese momento me perdían a mí, porque siempre les hablo de muertes y no de la muerte, en mi caso, que no llegó a la trascendencia, pero sí la muerte de formas y de maneras de ver la vida
y eso toca a toda la familia, aunque nosotros no querramos. El cáncer no solo llega al cuerpo de la persona, en mi caso que lo estaba viviendo, sino que llega a una casa y a cómo esa casa se mueve, llegó a una mesa, llegó a una historia compartida que modifica las formas y las maneras de pensar, sentir, actuar y cómo van a afrontar o cómo van a enfrentar la situación del cáncer. En mi caso, nosotros tenemos la base más importante de mi familia es la fe. Esa es la base más importante. Nosotros decimos ahora que el legado más importante y la herencia más importante que nosotros tenemos es la fe. Es la forma en la que nosotros creemos en milagros, en los que creemos en que Dios Padre y en nuestro caso, la Virgen María nos acompaña y cómo creemos en que todo lo que está alrededor de forma espiritual puede concatenar para que los milagros suceden. Lo que tomas, lo que haces, las decisiones que haces, a quién le pides y cómo lo pides, que va desde un pensamiento mágico, ritualista para nosotros. Somos una familia súper ritualista, nos puede ayudar a pasar los procesos que nos ha tocado y que en ese momento le tocó conmigo. La familia y el cáncer nace de todo lo que se siente y de todo lo que se ha vivido. Cuando llega el cáncer a una familia, se mueven las entrañas, se mueven las raíces. Por ejemplo, yo siempre dije que si mi papá hubiera estado vivo y hubiera sabido que a mí me había dado cáncer y que era mi diagnóstico, yo siempre hago la broma de que mi papá se muere. O sea, para mi papá no había, una de las cosas era que no había nada peor que me pasara algo a mí en específico. Y como les digo, es la representación del lugar y el puesto en el que yo ocupo en la familia. Así que si mi papá hubiera estado vivo, para él hubiera sido súper complicado pasar el proceso y entender por qué me había pasado a mí. El hecho de que él no estuviera, entonces le toca a mi mamá y le corresponde a ella, como el líder de esa familia, saber qué decir o qué hacer para que todos empezáramos a modificarnos. Estoy hablando de mi familia nuclear, porque después está mi relación con Ricardo como matrimonio y también está la relación con la familia de Ricardo, que es la familia extendida que yo tengo. Yo le digo familia a todos y también tenía entonces una forma de entender que con todos los que yo trabajo, con todos los que hago, con STI y con cada una de las personas y con seres queridos también eran mi familia y eso se extendía para todo. Pero estoy en este momento hablando de mi familia nuclear, que es mi mamá y mis 5 hermanos. Recibir un diagnóstico no solo me sacudió a mí, sino le sacudió a ellos. ¿Y por qué? Porque en ese momento fue un asunto de incertidumbre. Una de las grandes cosas que pasaron, más allá de creer en los milagros, más allá de creer que iban a suceder y que estaban sucediendo milagros en mi vida y en la vida de ellos, también la segunda parte fue que nunca dejaron de creer que yo podía. O sea, que yo podía salir de ahí, que yo podía con esto. Como diría mi hermano chiquito, no le pudo haber dado a nadie más que a ti, porque la única que le hubiera podido aguantar sos tú. Si a mí me hubieran dado el diagnóstico, yo ahí mismo me quedo y no hago absolutamente nada. Así que si tenía que pasar, le pasó a la persona adecuada o perfecta según él para que pudiera pasar. Y eso es un ejemplo. Y entonces cada uno de mis hermanos tuvo una forma de entender, y mi mamá, de entender qué era lo que iba a pasar conmigo. Nietzsche dice que cuando nosotros tenemos un porqué para vivir, uno puede aguantar cualquier cosa. En los episodios anteriores les he contado lo mal que se presentaba el cuadro para mí, la gravedad del asunto, de cómo estaba el diagnóstico y lo que podía pasar. Nosotros tuvimos 15 días entre empezar a saber qué era lo que estaba pasando y el diagnóstico final. Les contaba que era enero, eso quiere decir que el 16 de enero yo ya tenía el diagnóstico médico real de lo que estaba pasando conmigo.
y de lo que podía pasar. El 28 de enero es mi cumpleaños, pero no solo es mi cumpleaños, es el cumpleaños de mi hermana. Mi hermana y yo cumplimos años el mismo día. Así que cualquier decisión que yo pudiera tomar en esos días iba a afectar nuestra celebración de vida y la celebración de ella. Nosotros el 27 de enero estábamos con el doctor indicado que creyó en lo que yo le estaba diciendo. Yo a los 2 doctores anteriores que había visitado, ellos no creían lo que yo decía. Yo decía que yo me estaba muriendo y que estaba visitándolos porque le estaba dando una oportunidad a mi familia y a Ricardo, a mis familias y a Ricardo, de saber que yo había hecho algo por mí, que yo había hecho algo por mi vida. Porque en serio, para mí no había ningún problema con morir. No había ningún problema si esa era la forma o la manera, pero sabía que para ellos yo no podía renunciar, que no podía solo dejarme ir. Inclusive en la primera doctora, que después les voy a platicar sobre esto, que es tan importante al médico a donde llegas y cómo te tratan, porque es tanta la vulnerabilidad que es tan importante a dónde llegas. Incluso en la primera doctora, después de darme como su proceso, su protocolo de acción ante esto, yo le decía a ella que yo no tenía tiempo y que entonces como no iba a hacer su protocolo porque no estaba dispuesta, precisamente no estaba dispuesta a someter a mi familia a que vieran y pasaran el proceso desde la parte emocional hasta la parte económica de la que ella me estaba explicando y que yo no tenía tiempo, le pregunté cómo iba a morir. O sea, si yo no hacía nada, también cómo le iba a permitir a mi gente despedirse de mí en tiempo, en forma, en manera, para que yo pudiera tomar una decisión. Vuelvo a repetirles, no quisiera que nadie que me escuchara pasara por un proceso como este y que no lo esté pasando, pero sé que estoy hablando precisamente porque el riesgo de que le pase a alguien de tu familia o que estés pasando precisamente es muy alto. El cáncer es una pandemia mundial en la que de verdad Dios nos ampare y los proteja de que esto pase, pero está muy cerca de nosotros siempre, de nuestros seres queridos, de nuestra familia y de nosotros mismos, porque te puede dar cáncer por 10,000 y una más de las formas en las que haces o no haces, de lo que comes o no comes, de la forma en la que llevas tu vida o no, de la forma en la que llevas tu vida emocional o no. Simplemente cuando te tiene que dar, te da y punto. O sea, así es. Y te lleva a una nueva vida o te lleva a la trascendencia de tu cuerpo y tu alma. Así de sencillo. Entonces, regresando al punto, es que yo pude llegar al médico correcto que me creyó un 27 de enero. Él me cree y me dice que me opera al día siguiente. Y entonces yo le digo, no, doctor, espéreme porque voy a cumplir años mañana y me quiero despedir de mi familia. Y esto también es bien importante, es que en las decisiones sobre el cáncer y sobre lo que pase siempre está que cualquier decisión que tomes te puede llevar a la vida o te puede llevar a la muerte. Como el 16 habíamos tenido el diagnóstico, nosotros ya habíamos decidido con mi hermana que nuestro cumpleaños lo íbamos a pasar en la playa, que nos íbamos a ir al mar, era lo que yo necesitaba. Entonces invité a mis hermanos, invité a mi mamá a que nos acompañaran y a amigos que son nuestra familia, que nos acompañaran a despedirme. Y así lo hicimos. Algunos de mis hermanos no fueron, no pudieron ir a hacerlo. Así que fuimos los que fuimos y hicimos en forma ritual una forma en la que nos despedíamos. Supongo que todos ellos estaban pidiendo, más que despedirme, estaban pidiéndole a todo lo que estaba alrededor de nosotros, le estaban pidiendo que me pudiera quedar. Estaba planificado, así que pasamos la fecha de nuestro cumpleaños allá y el 1
yo ya estaba lista para ser operada. Y así fue, me operé el 1 de febrero. Todo esto, ¿por qué se lo estoy contando? Porque al final es la forma en la que ellos esperan o pensaban que yo hiciera las cosas. Algo bien importante es que dentro de mi sistema, por más distinta que me vean, por más loca que me vean, por más necia que me vean, por más rebelde que ellos puedan pensar que soy, de alguna manera respetan mi palabra y respetan mi opinión y respetan mis decisiones. Entonces, aunque podían ejercer cierta presión sobre mí, sabían que la última palabra la tenía yo en las decisiones. Entonces, mi familia aceptó cómo lo estaba llevando, con todo y la incertidumbre. Ricardo tuvo que aceptar la forma en la que yo lo estaba decidiendo, y la familia de Ricardo, que sí estaba ahí y que estuvo ahí siempre, también. Era la forma en la que lo podía llevar. Pero todos, nadie exactamente sabe qué decir y nadie exactamente sabe qué hacer. Todos estaban procurando hacerlo de la mejor manera adecuada. Algunos preguntaban demasiado, algunos opinaban demasiado para mi gusto y otros se callaban por completo. Cada miembro de la familia asume su papel dentro del sistema y dentro de su forma de afrontar las situaciones. Nada es perfecto, no era lo que yo quería que pasara o como me hubiera gustado que ellos estuvieran, sino aquí lo importante es entender que cada uno de ellos estaba haciendo lo que podía hacer con tremendo proceso que no estaba pasándolo yo, sino también lo estaban pasando ellos. Supongo que la raíz de todo era el miedo a perderme y el miedo a pasar por un proceso de muerte que no nos había sucedido tan cercano después de lo de mi papá. En realidad era una incertidumbre compartida, que cada quien tenía en su corazón y que podía planteárselo y que supongo que muchas pláticas que ellos tuvieron, muchas conversaciones que tuvieron, la tuvieron sin mí, la hicieron entre ellos, que era que necesitaba. El cáncer introduce una incertidumbre y es extraño que dentro de esa incertidumbre siempre les he hablado sobre la vulnerabilidad, en donde cada quien que se hace vulnerable pueda buscar dentro de sus fuerzas y dentro de a quien le pide las situaciones, poder tener la fortaleza para poder empezar a solventar y a pasar el proceso. Hay una parte que a mí me llama mucho la atención del cáncer, y es que no les gusta decir a las familias y al enfermo, el que está pasando por el proceso, no les gusta decir afuera a todo el resto del sistema que se está pasando por cáncer. Hay una parte de secreto, una parte de ocultamiento que las familias quieren hacer y que no quieren decir la verdad. En mi caso yo ya les conté que había una sensación de culpa y una sensación de mucha vergüenza en mí de por qué había llegado el cáncer si yo trabajo en esto, si yo trabajo en cómo procesan las emociones, cómo se procesan los pensamientos para no enfermar el cuerpo y cómo yo llegué hasta ahí. Así que si yo lo tuve, que lo estaba pasando, dentro de los procesos de sistemas también pasa. También hay una sensación de culpa, de vergüenza, de querer silenciar. Siempre en el cáncer hay un proceso de mucho silencio. Y claro que emocionalmente y psicológicamente la persona que lo está pasando necesita silencio y necesita integrarse mucho para adentro. Pero hay una parte como de ocultamiento que se hace en las familias. Y yo tuve que afrontar y decirle a mis hermanos y a mi mamá que si ellos no decían lo que yo tenía y que decían otra cosa o daban otro diagnóstico, yo de todas maneras iba a decir la verdad, que en cuanto yo pasara por el proceso, si no me tocaba morir, que era como la imprecisión de la cirugía y cómo saliera,
Y si no me tocaba esto, yo en cuanto tuviera las fuerzas para poder hablar con mi comunidad, para poder hablar con mis amigos, yo se los iba a contar. Y así fue, o sea, mis amigos lo supieron, mis amigos más cercanos, esa familia que tú decides tener, ellos supieron en los primeros días, ellos supieron lo que yo tenía. Y yo le decía a mi mamá, sobre todo, le decía que yo necesitaba que la gente supiera mi verdad, que la gente supiera lo que estaba pasando, porque si la gente iba a orar por mí, iba a ayunar por mí, que fue lo que hicieron, me iban a acompañar en las distancias en que cada uno podía y aportar lo que cada uno podía aportarme, yo necesitaba que la verdad fuera cierta y que necesitaba que dijera la verdad. Creo que a mi mami fue a la que más le costó de alguna manera esa parte de poder salir, ¿verdad? Y le decía, si tus amigas me quieren como que fuera su hija, yo necesito que tus amigas te acompañen y que tus amigas te fortalezcan y que tengas tú con quien hablar de lo que le está pasando a tu hija, pero sé que tus amigas me aman y me quieren como hija. Entonces van a orar y van a estar contigo y van a estar conmigo de la manera en la que pueden. Y justamente así fue. Tuve esa familia que se volvió nuclear, tenía todo un sistema afuera que se podía ir haciendo grande y podía seguirse fortaleciendo. Lo que hay que entender es que en esa incertidumbre que a la familia le da, no hay planes claros, no hay certeza de absolutamente nada y que necesitan como seguir con sus vidas, y eso es bien importante. Muchos necesitan seguir con sus vidas y seguir acompañando el proceso. Aparecen muchas preguntas que nadie a veces formula en voz alta, el que si no sale bien, en mi caso era hasta si iba a seguir las órdenes médicas o no, en mi caso, por la forma en la que lo iba a hacer. Porque otra de las cosas que ellos tuvieron que lidiar era que tenían que lidiar con lo que yo decidía, con cómo yo quería, si me quedaba viva después de la cirugía, cómo yo iba a plantearme hacer el proceso médico o no, quimios o no, de qué forma, qué iba a tomar, qué iba a hacer. Y ellos están alrededor de mí porque definitivamente yo no podía hacerlo como a mí se me diera la gana y como a mí me gustaría, porque dependía de ellos en realidad para acompañarme. Entonces, ellos tenían muchas dudas en el que si yo empeoraba, en mi caso les dije que tuve problemas después de la cirugía, vuelve a abrirse la cirugía, tuve que tener 2 cirugías más que no tenían que ver con el cáncer per se, sino tenía que ver con la consecuencia de una cirugía complicada y que pudo tener complicaciones después y que tenía que haber esas 2 cirugías, usar un aparato especial para poder hacerlo. Entonces, mi familia tenía las dudas de si podía empeorar, si esta vez podía funcionar y si me alcanzaba el tiempo. Es bien importante el tiempo en la familia. Para esto no hay mucho tiempo. Mi mamá siempre nos decía que había más tiempo que vida y en realidad en esto no hay más tiempo que vida. Hay más vida que tiempo porque todos los días yo vivía un día más, pero no sabíamos si el tiempo nos iba a alcanzar, si yo iba a estar bien para hacerme las quimios cuando lo decidí, si entre la primera y la segunda quimio yo tuve que tener 2 cirugías más y eso implicaba un mes de lapso en donde si se pasaba ese mes ya no funcionaban las quimios, por ejemplo, y todo eso lo tenía que sostener mi familia junto a mí. El silencio también pesa porque a veces y muchas veces duele lo que no se dice más que lo que no se dice mal y a veces las personas no lo dicen porque no saben cómo decirlo y los silencios se van haciendo como hendiduras dentro de la relación. Esto es bien importante que lo entendamos. A veces no hay una forma perfecta de decirlo, pero a veces es mejor decir las cosas que se sienten y se piensan
Solo tener la sabiduría del momento adecuado a esos silencios que se hacen más grandes y en el que se hacen ideas y pensamientos y realidades que no lo son. Yo entiendo que mi familia siempre quiso protegerme y eso tuvo un costo emocional para ellos. La familia siempre quiere proteger, para eso es que está, quiere proteger del miedo, quiere proteger del dolor, se quiere proteger del desgaste, y aunque la familia quiera, aunque lo intente, pues es natural que haya una desconexión, que haya una desconexión física, que haya una desconexión mental, que haya una desconexión emocional, porque es mucho al mismo tiempo. Y no porque no te amen, sino porque en realidad necesitan hacerlo para pasar sus propios procesos. Si me preguntan si a veces no lo sentí, sí es verdad, a veces no lo sentí. Si a veces no sentí su protección como tal, sí tampoco. Si sentí soledad, sí la sentí. Al final, la única que estaba pasando por el proceso de la enfermedad real era yo. Y entonces, a pesar de que ellos estaban ahí, yo podía sentirme sola porque sabía que habían cosas que solo eran mi proceso, no el proceso de ellos. Y ellos también necesitaban su tiempo y su espacio para pasar su proceso. En mi caso, hay 220 kilómetros de distancia entre que mi mamá y mis hermanos, 3 de mis hermanos, estuvieran viviendo en Chamelco, y que solo 2 de ellos estuvieran aquí. Eso hizo que mi hermana fuera la que estuviera ahí cada día haciendo el papel de los otros y fortaleciendo incluso muchas veces el papel de esa mamá. Cuando mi mamá podía venir y podía estar conmigo, hasta se podía volver un conflicto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una dinámica de cómo vive, de cómo lo está viviendo y cómo se está adaptando, y mamá es mamá. Y entonces ella quería, y aparte enfermera, entonces quería opinar y decir, y quería que se hicieran las cosas, y se estaban haciendo de otra manera. Entonces había cierto choque que había que saber calmar para no hacer de esto un conflicto que pudiera ser una separación. Yo siempre digo que siempre le robo esa frase a la canción de Ricardo Arjona que dice que mi casa es casa de locos y otro poco, y definitivamente es así. Yo entiendo el papel que yo juego y entiendo la forma diferente en la que yo puedo pensar o sentir y en la que me gusta ser acompañada. O sea, yo necesito un espacio de libertad muy grande para tomar decisiones, y muchas de estas decisiones pueden ser muy locas para los demás. Y en este caso había que buscar un promedio entre lo que yo quería y lo que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque habían cosas que yo no podía hacer por mí, sino que podía permitirles a ellos. Cuando yo les hablaba en los primeros episodios sobre qué fue lo que me sirvió, y lo que me sirvió fue ser agradecida y ser humilde, tiene mucho que ver con el papel que me tocó jugar, que me tocó aceptar y que me tocó vivir con mi familia. De estar eternamente agradecida, porque es así como estoy ahora, eternamente agradecida por lo que estaban dando y por lo que estaban haciendo y de la forma y la manera en la que lo estaban dando. Porque a todos los había movido físicamente, mentalmente, emocionalmente, materialmente, económicamente y espiritualmente. Ellos lo estaban viviendo también conmigo y yo los había movido. Así que tenía que ser humilde para aceptar, liberarme de todo control, pero para aceptar las formas, las maneras en las que ellos podían estar conmigo, la manera en la que ellos podían darme su mensaje desde el miedo a perderme y desde el amor que me tenían para poder sostener el proceso. Lo más importante, como les digo, es entender cómo se quiebra todo y cómo puede volver a hacerlo, cómo se puede volver a reunir. Muchas veces el cansancio físico nos ganaba a todos porque el cuerpo es el que admite el proceso del cansancio emocional, y la familia también lo está pasando. También ellos están, lo más importante es que sí implica en alguna manera un sacrificio para la familia,
pasar por el proceso y que hay que saber recibir la forma del sacrificio en lo que lo están haciendo, porque literalmente dejan mucho de su vida para comprometerse con la vida de uno y sobre todo cuando lo están viendo a uno vivirlo de cierta forma. Así que él debería de ser más fuerte para ella, pudo haber estado con ellos, él no debería de sentirme así, pudo haber estado con ellos, pero nosotros somos, en mi familia somos hiperemotivos, todos podemos expresar nuestras emociones de las maneras en las que podemos y era la manera en la que podíamos hacer. Es bien importante con esto entender que la familia también necesita permiso para sentir, que la familia necesita tener su propia expresión de familia. Entonces, cuando eso pasa, cuando el cáncer reorganiza los vínculos, el cáncer reordena los roles familiares. De repente quien cuida ahora es cuidado, quien resolvía ahora necesitaba esperar, quien daba apoyo ahora necesita recibirlo y yo personalmente lo vi como una forma de en ese momento recibir lo que yo había dado, que me devolvieran el amor y el cuidado que yo había tenido hacia ellos, ellos pudieran devolvérmelo y yo lo único que necesitaba era abrir el corazón y abrir las manos para poder recibirlo. Estoy tan agradecida por la familia nuclear que tengo y estoy tan agradecida porque también toqué a la familia de Ricardo. Ellos estuvieron ahí todo el tiempo apoyándome, viviendo, y yo sé que había una parte en la que lo hacían por él, que querían acompañar a su hermano, que querían acompañar a su cuñado, que querían acompañar a su hijo, y para ellos, para esa familia que uno decide tener, es mentira que uno no se casa con la familia, eso sí. Es consejo entre paréntesis, uno sí se casa con la familia de la pareja que tiene. ¿Por qué? Porque en este tipo de situaciones, que aunque no sea cáncer, igual van a pasar otras, esa familia extendida que uno ha decidido tener a través de la pareja es también parte fundamental de lo que uno tiene en su vida. En mi caso, estoy bendecida de la familia que tengo, de la familia a la que pertenezco, mientras esté con Ricardo. Y eso es bien importante. Entonces yo entendía que había una parte de ellos que genuinamente lo hacían por mí y por el aprecio y el amor que ha surgido durante tantos años, pero también sabía que estaban cuidando, apoyando y fortaleciendo a Ricardo y eso era súper importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera quien estaba realmente solo conmigo era él. Y entonces él necesitaba también el esfuerzo. Entonces, a veces todos, cuando esto sucede, están sobre el que está enfermo, pero no nos damos cuenta que quien está a la par de ese enfermo lo necesita. En este caso yo tenía 4 personas. Tenía la señora que nos ayudaba, que había pasado muchos años con nosotros, la bendita doña Ofelia, que estuvo ahí, que era quien me cocinaba y me cuidaba y quien estaba al tanto, mi hermana que estaba todos los días ahí, Jessica, nosotros le decimos que es nuestra hermana pegada con chicle, que estuvo ahí apoyándome en todas las terapias y en todo el apoyo emocional y en las terapias alternativas que yo podía tener, y Ricardo, que era el que se quedaba en los momentos más difíciles, porque por alguna razón en la enfermedad las noches, la oscuridad suelen ser mucho más transformadoras y mucho más duras. Esas 4 personas que estuvieron alrededor de mí necesitaban una ayuda y un apoyo de los que estaban afuera para poder estar conmigo. Lo que la familia aprende, muchas familias aprenden a la fuerza, a vivir en el presente, y el cáncer enseña eso. En las familias, cuando hay algún cáncer, el presente.
Siempre nos vamos al futuro y siempre nos vamos a la siguiente Navidad y siempre nos vamos a la siguiente celebración. Y te cuento que cuando esto sucede, las familias siempre aprenden a vivir en el presente. Aprenden que no se puede planear nada y que de alguna manera, si no aprovechaste el momento de atrás para una última vez, puede hacer que no haya una siguiente vez. Aprenden que el amor no siempre se expresa con palabras, sino con presencia, que a veces las palabras pueden estar de más. Aprenden que acompañar no es salvar, que por más que te amen, por más que mi mamá pudiera dar su vida por mí, no lo podía hacer. Necesitaba sostener y saber que su hija podía irse en cualquier momento. Así que no podía salvarme, sino estar de la forma en la que ella pudo hacer el proceso. El cáncer le enseña a la familia algo profundo y es a no controlar, pero sí a amar. Y para mi familia fue uno de los grandes problemas. Todos somos unos controladores, todos somos unos perfeccionistas y todos somos muy independientes de pensar cómo se tienen que hacer las cosas, y esto realmente nos dejó sin palabras. De verdad, eternamente estoy agradecida con mi familia nuclear, con mis 5 hermanos y con mi mamá, con mis sobrinos que estuvieron ahí, porque también los sobrinos son parte de cómo ven a su tía o cómo ven a su madrina, porque soy madrina de algunos de ellos, cómo ven a sus papás y lidiar con lo que le está pasando a su hermana. Sé que moví a todos los que estaban alrededor y como le repito, en mi caso yo no pude renunciar a dejarme ir, yo no pude decir hasta aquí llegué y este es un camino de regreso a casa. Era así, iba a pasar. Yo lo afronté de la mejor manera posible porque los tenía a ellos, porque de alguna manera mi papel siempre ha sido que se puede de otra forma y que uno no puede rendirse ante la vida. Y eso fue lo que me tocó hacer. 3 años casi después, el movimiento que pasó hace 3 años, que no nos dejó a ninguno sin movernos, aún todavía no ha terminado de sostener qué es lo que pasa. Porque durante estos 3 años tampoco mi mamá ya no está. La señora que me cuidó, doña Ofelia, se fue a los meses que yo no me fui. A los meses a ella le tocó irse. Entonces nos tocó despedir a la señora, me tocó despedir a la señora que me cuidó porque ella trascendió, y me tocó al año y medio de lo que pasó despedir a mi mamá. Así que mi familia aún todavía no termina de asentarse y todo empezó desde mí para este tiempo. Así que estoy muy agradecida con la familia que Dios me dio. Por el alma, estoy muy agradecida con mi alma por la familia donde decidió nacer y donde nació crecer. Agradezco a mi familia, la familia de Ricardo, que me sostiene y siempre está ahí para él y para mí, que son grandiosos seres humanos y muy buenas personas, así que estoy inmensa y eternamente agradecida con ellos. A mi familia, que implica toda la comunidad que me arropó, que me acompañó, y que luego hablo de esto, de cómo estuvieron ahí y cómo creyeron. Yo siempre les digo que no me dejaron irme, que yo estoy aquí, ni siquiera es por mí. Mi fe no era suficiente, mis ganas de vivir no eran suficientes ante muchos días de dolor o de complicaciones, ante las cosas que me sucedieron, que para nosotros es todo un cúmulo. Para mí esto no es un milagro, sino son un montón de milagros, y que esto tiene que ver con toda la familia, con todo el sistema a donde yo pertenezco. En muchos de esos estás tú que me estás escuchando, que sabes que me diste, que sabes cómo me sostuviste, que sabes cómo me apoyaste, y que estoy de verdad inmensamente agradecida y sé que soy una bendecida. Es por eso que estoy hablando de esto, porque estoy hablando de las bendiciones que más allá del dolor,
del sufrimiento, de la soledad, del camino a la muerte y del retomar la vida como lo estoy haciendo, estoy siendo agradecida porque fui muy amada, muy cuidada y muy consciente de lo que pasa. A todos, gracias por permitirme ser, aunque no estuvieran de acuerdo, permitirme hacer, aunque de repente no estuvieran tan de acuerdo y pensaran que era una loca. Muchas gracias por haberme permitido hacer mi proceso como lo quise hacer el proceso que menos mal en este caso me llevó a tener buenos resultados. Pero sé que ustedes respetaron dentro de todo lo que yo necesitaba, respetaron mi libertad, respetaron la forma en la que yo quería hacer y respetaron mis decisiones, aunque no estuvieran de acuerdo. Y eso fue la mejor muestra de amor. A lo mejor en las cuentas nada me deben ni nada les debo. A lo mejor volvemos a hacer una cuenta de nuevo ahora, pero muchas gracias por haber estado ahí. A los Zambrano Aguirre, a los Ramírez García, a Jessica, a todos los que estuvieron, a STI en ese momento, a cada uno de los que estuvieron ahí, que son mi familia, a mis amigas de niña, a mis amigas del colegio, a mis amigas de ahora, o sea, eternamente agradecida y agradecido a los nuevos amigos que se hicieron familia después de este proceso, porque también tuve el regalo de entender que mi familia se extendió a partir de esto. Gracias por todos los que estuvieron atrás de mi gente para apoyarlos también a ellos y acompañarlos a ellos, porque ellos eran los que necesitaban. Quiero concluir con pedirles a todos los que están cuidando a un paciente con cáncer que se cuiden, que busquen la ayuda profesional, que busquen el acompañamiento emocional y espiritual que ustedes necesitan. Hay tanatólogos, que son los especialistas en los procesos de duelo, de pérdidas, de cambios profundos. Hay psico-oncólogos en Guatemala, o sea, que pueden acompañar a su enfermo, y les pido que por favor como familia busquen ayuda, pero sobre todo los que están a la par de ese enfermo necesitan ser cuidados. No hay nadie que necesite más cuidado que los cuidadores, porque uno como enfermo está atravesando la enfermedad, pero ustedes la están sosteniendo y sosteniendo la vida. La vida para un enfermo se paraliza, pero la de ustedes continúa y la están paralizando en muchas cosas, así que necesitan el acompañamiento. Así es que, si tú eres parte de una familia que está atravesando un proceso de cáncer, quiero decirte algo con mucho respeto. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, no tienes que tener todas las respuestas, no tenés que hacerlo todo perfecto y como tiene que ser. No hay respuestas claras. Acompañar también es llorar, también es cansarse, también es sentir miedo. Pero cuando una familia se permite ser humana, el amor se vuelve un sostén real. Y ser humano significa que sientas, que pienses, que te asusten. El cáncer duele, pero también puede abrir grandes espacios de verdad, de unión y de presencia auténtica. El cáncer también, cuando es un proceso de sanación, siempre es un proceso de sanación, aunque te lleve a la muerte, siempre te lo digo. El cáncer duele, pero cuando una familia se permite ser humana, el amor se vuelve un sostén. Así que muchas gracias por acompañarme en este episodio de Imperfecta Vida. Gracias por estar aquí y gracias por ser tú sobre todo, y que tomes conciencia que la vida se te puede ir en un instante, que la vida es este presente y que necesitas saber escuchar a este cuerpo, porque puede hacer que este cuerpo le permitas prevenir algo o le puedas permitir sanar algo que está dentro de ti. Hay que saber escuchar también al cuerpo y hay que saber reconectarse espiritualmente con él y espiritualmente con lo que está afuera que también te está indicando. Así que te deseo todo el bien. Hola, me llamo Julio, soy el hermano mayor de Cristabel. En el momento de recibir la noticia
de todo lo que ella estaba pasando con su enfermedad y todo, para mí fue muy, pero muy difícil manejarlo, porque me preguntaba por qué siendo yo el hermano mayor no me había pegado a mí la enfermedad, no que a ella siendo el pilar de toda la familia prácticamente, porque ha sido la consejera de todos, siempre ha estado ahí para todos. Ya es muy, pero muy, muy difícil y muy desgastante saber, va, que la persona que más ha estado con uno está padeciendo esa enfermedad, ya, pero en el fondo yo sabía y estaba seguro que ella iba a salir de esto porque siempre ha sido una guerrera desde muy pequeña, fue una guerrera y siempre dijo, yo puedo, ya, y siempre lograba todas sus metas. Ya, el momento en que ella empezó el tratamiento, le pedíamos mucho, mucho a Dios, sabíamos que ella estaba pasando por eso, los dolores y todo, pero también sabíamos que Dios estaba con nosotros porque siempre ha sido una persona maravillosa, no solo para nosotros, sino que para todas las personas que se rodean con ella. Ya tratamos de llevarlo en familia, estar al tanto de ella, ir a ver cada vez que podíamos, ya, y pedirle mucho, 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 mucho a Dios todos los días, va, por ella, ya, para que ella pudiera salir en el momento en que ella nos dio ya el dictamen que todo había salido bien. Creo que muchos volvimos nuevamente a la vida, ya, porque es muy, pero muy difícil estar con eso que va a pasar el día de mañana. Aunque ella tuviera toda la fuerza de voluntad, sabíamos que no era nada fácil, y lamentablemente no todos tenemos la misma fortaleza. Ya a pesar que ella estaba en ese momento, siempre nos decía, bueno, todo va a salir bien, tenemos que estar unidos. Y gracias a Dios así fue. Ya para nosotros es una bendición tenerla a ella cada momento de nuestra vida. Hola, soy Álvaro, hermano de Cristabel, y hoy quiero compartir con ustedes ese proceso durísimo que vivimos en familia con Cristabel, ese proceso de cáncer que fue algo realmente traumático para nosotros como familia, para mí como hermano, pero también fue una muestra del amor de Dios para con todos nosotros y especialmente para con Cristabel. En el momento en que pues me enteré de parte de ella de lo que estaba padeciendo, me tuve que tomar un par de días para poder manifestarle a ella mi sentir. No sabía cómo tener las palabras para poderla fortalecer, no sabía cómo poder hablar con mi madre en ese tiempo de lo que estaba pasando, pero bueno, vuelvo a repetir, fue un proceso de mucho temor. El hecho que uno en primera instancia al saber de un proceso de cáncer lo que asocia es algo irreversible, es la muerte, y con el paso de los días poder irse fortaleciendo uno de manera espiritual, de manera mental y física para poder afrontar esos procesos, que fue lo que pues al final pude externarle a Cristabel, que definitivamente quien estaba padeciendo esta situación de esta cruel enfermedad, pues era ella, y que nosotros podíamos acompañarla, llevar su dolor, pero que realmente quien tenía que sobreponerse
a todo esto de manera espiritual, de manera mental y de manera física, era ella que quien tenía que sacar la casta de esa gran mujer que siempre nos ha hecho saber que era ella, y nosotros como familia únicamente poderla acompañar en el proceso. Fue algo terriblemente duro, el, la incertidumbre de poder vivir este proceso, pero que al final también fue una muestra de amor, de fe, de sobreponerse de parte de Cristabel a todas las adversidades que en ese momento podía tener, a sus propios temores, a su debilitamiento espiritual, y que al final, pues, quien tenía que tomar las decisiones con respecto a su cuerpo, al tratamiento que quería llevar, era únicamente ella. Y en esa medida, pues, logramos que vuelvo a decirlo, que Cristabel pudiera sacar la entereza de mujer que siempre ha sido, y decidir ella lo que consideraba mejor para su propia curación. Nosotros la estaríamos acompañando en todo momento, estaríamos orando por ella, pero creo que su fortaleza espiritual, su fortaleza mental, definitivamente la ayudó a superar este duro proceso. Cristabel siempre fue una persona, pues, con los mismos principios que manejamos a nivel de familia, de confiar plenamente en Dios, sabiendo que nunca nos ha abandonado, pero que también cada uno en nuestro interior debe de sacar esa parte de humanidad, de esa fortaleza física y mental para salir adelante. Luego de que Cristabel, pues, tomara las decisiones con respecto a su tratamiento, definitivamente nosotros como familia, pues, nos pusimos a acompañarla en ese proceso. A mí lo único que se me ocurrió fue también, pues, acompañarla en su proceso con su cabello, raparme para hacerle sentir que estaba con ella. Eh, Importantísimo el acompañamiento como familia, el gran acompañamiento que le dio su esposo Ricardo, las atenciones, la fortaleza y el acompañamiento de mi hermana Marbella, pues creo que le hicieron a Cristabel, si no más fácil el proceso, cuando menos más llevadero, de sentirse arropada por mi mamá, por sus hermanos, por su esposo y amistades que también como ángeles llegaron a ella. Definitivamente yo estoy convencido de que Cristabel tiene muchos proyectos que Dios quiere realizar en ella, y por eso le permitió una oportunidad de seguir viviendo, y que su sanidad, pues, definitivamente es total. Así que a quienes estén padeciendo de esta enfermedad, decirles que Cristabel es un vivo ejemplo de que con entereza, sobre todo con fe en Dios y poniendo las cosas en manos de Él, se puede salir de todo lo que la vida nos pone. Hermana, gracias por tu esfuerzo, gracias por siempre estar con nosotros, y porque sos un ejemplo de lucha, sos un ejemplo de mujer valiente, sos un ejemplo de amor para nosotros. Así es que te bendigo y le pido a Dios que, pues, el tiempo que nos dé de vida podamos seguir amándonos
como lo querían nuestros padres y decirte que siempre, siempre voy a estar contigo. Sos mi amiga, sos mi hermana, sos mi amor y que por siempre Dios te bendiga y que como familia pues siempre estemos unidos y esperando que este difícil proceso no se vuelva a repetir en nosotros. Así es que bendiciones a todos y todo es posible con entereza y con Dios. Hola, hola, pues mi nombre es Neri, pues soy el primer hijo varón entre el matrimonio de mi papá Neri y mi mamá Irma, pero Cristabel es la primera hija, ella es la mayor de este matrimonio. Sé que ella conllevó muchas cargas por el hecho de que mi papá pues siempre su ilusión era que tener un hijo varón, ¿verdad? Entonces, primero está Cristabel, segundo está Marbella, y ya la carga y la presión sobre mi mamá, pues fue muy, muy grande. Pues ahí sí que digamos, pues afortunadamente vine yo y vino un poco de paz, ¿verdad? Y tranquilidad para la familia. Y por último ya se vino mi hermano José Manuel. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que de verdad desde el primer día de nacimiento de Cristabel, ella tuvo que venir con muchas presiones y muchas cargas. Entonces siempre fue una mujer que tuvo que aprender a ser fuerte. Y cuando nos dio a nosotros la noticia, pues yo sabía que ella de cierta manera iba a estar preparada, ha estado preparada para tantas luchas. Y yo estaba completamente convencido, a pesar de todo lo que se escucha, solo la palabra cáncer da temor, da terror poderla pronunciar, ya no digamos vivir casos. Desafortunadamente, en la etapa de ella, yo estuve lejos de la familia por una decisión incomprendida, que yo hasta la fecha la sigo sosteniendo, pero tuve que ver la lucha de ella de lejos y cada noticia era una constante preocupación, pero al ejemplo también una, una reflexión a que las cosas se pueden hacer mejor, se pueden hacer de manera diferente, pero gracias a Dios toca celebrar la vida de ella, ¿verdad? Quizás nos ha tocado momentos muy difíciles, la pérdida de mamá, pero estamos hoy aquí, hoy, celebrando que Cristabel ha superado el cáncer. Mis felicitaciones y admiración para ella siempre y sabe que la amamos todos, sabe que tiene de compañero a una gran persona y eso no tiene precio. Así que adelante hermana, que vida hay para mucho rato y sé que tú estás celebrando cada día las oportunidades que Dios te da. Mi nombre es José Manuel y soy hermano de Cristabel. Y hoy quiero compartirles algo bien personal. Mi hermana Cristabel tuvo cáncer y cuando me dieron esa noticia sentí que el mundo se venía encima. Me quedé frío, con miedo, con mil pensamientos. Pero en medio de todo yo sentía algo bien fuerte. Yo estaba seguro que ella lo iba a vencer. Y se lo repetía a mi mamá y se lo repetía a ella. Hubieron días duros, hospitales, exámenes y incertidumbre, pero ahí fue donde yo viví algo bien personal con Dios. Cuando yo oraba, sentía una paz, como que Dios me decía, confía, no estás solo, y esa paz me sostuvo. Y gracias a Dios llegó la noticia, Cristabel lo venció, y se lo dije, viste,
tenía razón, lo lograste. Y ahora hace cosas que me enojan, pero ni modo, así es mi hermana. Pero hasta eso me da alegría, porque antes lo único que yo quería era verla viva y bien. Pero después vino otro golpe. Mi mamá tuvo cáncer y ella falleció. Y eso me quebró, duele un montón, pero aprendí algo. La fe no es que no duela, la fe es seguir caminando, aunque duela, agarrado de Dios. Y mi reflexión para quien esté pasando algo así: no se rindan, con Dios todo es posible y no peleen solos. El apoyo de la familia y los amigos, un mensaje, una llamada, una oración, vale oro. Muchas gracias por haber estado aquí. Hoy, este episodio, volvemos a estar aquí gracias a Estudio Avance. Contáctalos si tú tienes algún proyecto sobre redes, sobre publicidad, sobre un podcast, sobre lo que sea. Contáctalos, búscalos en sus redes y ahí están. Si tú quieres un servicio psicológico, una terapia psicológica, por favor, contáctame para que podamos empezar e iniciar con tu proceso. Para de esa imperfecta vida, hacer una perfecta vida para ti y como tú la quieres. Y también contarles que está la nueva tecnología para todos estos trastornos ya diagnosticados neurológicos y psiquiátricos. Tenemos la neuromodulación TDCS, que está aquí en Guatemala, que te puede acompañar de una manera fácil a hacer un cambio transformador neurológico cerebral y del sistema nervioso para que puedas reiniciar y rejuvenecer la parte de tus neuronas y cerebro y médula espinal y sistema nervioso. También contáctanos. Y también, pues gracias a esto que me pasó, llegaron los taquiones a mi vida, tecnología de física cuántica que puede ayudarte y te puede acompañar a tus procesos energéticos y psicoemocionales. Así que si te gusta la física cuántica, los taquiones también pueden ser una forma. Cada una de las nuevas técnicas que llegaron a mí, la neuromodulación, los taquiones y el cubo taquión, llegó después para mi proceso de resolver lo que había quedado no del cáncer, pero del proceso que me había tocado vivir, y es lo que ahora te invito a que si tú tienes procesos, también me contactes para que yo pueda mostrarte que tengo para tu bienestar, para tu salud emocional, para tu salud energética y para tu salud neurológica. Gracias por existir.